de la antigüedad a la revolución científica. Estimada profesora, buen día compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer el tema de la antigüedad a la revolución científica. ¿Cómo era la imagen social de la Iglesia Católica en el año 1000 al 1200? En el periodo comprendido entre el año 1000 y 1200 en historia de la Iglesia Católica era más conocido como la Alta Edad Media. Durante ese tiempo la Iglesia desempeñó un papel importantísimo y fundamental en la vida de la sociedad europea, ya que desempeñaba en lo espiritual y también se adentraba tanto en lo político y lo social. Algo que tenemos que tener bien en cuenta era que en ese tiempo los monasterios eran los centros encargados del aprendizaje y preservación del conocimiento. La Iglesia Católica era rechazada o aceptada. La imagen social de la Iglesia Católica en los años 1000 y 1200 no puede ser categorizada de ninguna forma, ni aceptada ni rechazada, ya que hubo una variedad de opiniones y experiencias entre diferentes grupos, por lo que la imagen social de la Iglesia Católica en este periodo fue mixta y muy variada. ¿La fidelidad de las personas se daba por aceptación o temor a la Iglesia? Para muchas personas, la fe y la espiritualidad desempeñaron un papel central en la relación con la Iglesia, la búsqueda de la orientación espiritual, el consuelo y el sentido de pertenencia a través de la Iglesia y sus enseñanzas. Mientras que para otras personas era totalmente lo contrario. ¿Por qué? El temor al castigo divino, ya que decían que existía el infierno. ¿Cómo se comprendía el comportamiento de las personas en ese contexto? La revolución científica derribó la vieja idea de que la Tierra era el centro del universo y existieron nuevas formas de entender la realidad a través de la razón, conocimiento y razonamiento. Además de ello, permitió el nacimiento del racionalismo y del pensamiento moderno, quien derribaron la fe medieval. ¿Cómo influía la Iglesia? La fe y la ciencia no se oponen, sino que se completan para llegar a la verdad. Ese es uno de los puntos nucleares del mensaje Benedicto XVI, el convencimiento de que todo lo que realmente es racional es compatible con la fe, revelada por Dios y con las Sagradas Escrituras. Entendemos entonces que la Iglesia ha sido una fuente importante de servicios sociales como la escolarización y la atención médica, una de la inspiración para el arte, la cultura y la filosofía y un actor influyente en la política. ¿Cómo era el deseo social de las personas en pos después de la Iglesia? El deseo de las personas era proclamar la justicia social, nacional e internacional, así mismo como denunciar actos de violencia y defender los derechos de los hombres, ya que así estaban establecidos. ¿Cómo afectó la imagen social de la Iglesia frente a las personas luego de la Santa Inquisición? La Inquisición contribuyó a generar desconfianzas en la Iglesia Católica, ya que se asoció con la persecución de aquellos considerados herejes, cuestionadores de la ortodoxia religiosa. Represión y control. La Inquisición también se percibió como un instrumento de represión y control social. La Iglesia utilizó la autoridad para regular la fe y la conducta. También tenemos la intolerancia religiosa. La Inquisición se asocia con la intolerancia religiosa ya que perseguía a aquellos que se apartaban de la doctrina oficial de toda la Iglesia. En resumen, la Santa Inquisición dejó una marca profunda en la imagen social de la Iglesia Católica, contribuyendo a la percepción de una institución dogmática, represiva e intolerante. ¿Cómo se dio la misma? La Santa Inquisición, que tuvo lugar principalmente en Europa durante los siglos XV y siglo XIX, tuvo un impacto significativo en la imagen social de la Iglesia. Es importante señalar que la Inquisición no fue un evento único y homogéneo, sino que tuvo diferentes fases y operó de manera diferente en diversas áreas como es la Iglesia Católica, que ha tenido momentos difíciles en términos de percepción pública y también ha tenido esfuerzos para abordar problemas internos y mejorar la transparencia. ¿Quiénes la llevaron a cabo? Reformas protestantes. En el siglo XVI, líderes como Martín Lutero y Juan Calvino iniciaron la Reforma Protestante, criticando las prácticas de la Iglesia Católica y cuestionando su autoridad. Esto llevó a una división en la Iglesia. Ilustración y pensamiento crítico. En los siglos XVII y XVIII, la Ilustración promovió la razón, la ciencia y el pensamiento crítico. Muchos intelectuales comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia y a abogar por la separación entre la Iglesia y el Estado. Durante la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, filósofos y escritores comenzaron a cuestionar las estructuras de poder establecidas, incluida la Iglesia. Personajes como Voltaire, Montesquieu, Diderot y otros se destacaron por sus críticas a la Iglesia y a las instituciones religiosas. Sus obras contribuyeron a la propagación de ideas que abogaban por la libertad de expresión y a la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Cuáles eran sus intenciones originales?
La Santa Inquisición, más conocida como la Inquisición, fue una serie de instituciones y procedimientos judiciales propuestas por la Iglesia Católica Romana, con el objetivo de combatir la herejía, es decir, prácticas o creencias que estaban fuera de la doctrina de la Iglesia. Las principales intenciones de la Santa Inquisición fueron combatir la herejía, preservar la unidad religiosa, controlar las sectas o movimientos que se consideraban peligrosos y finalmente mantener la pureza doctrinal. Explique a la persona como una entidad dinámica propuesta por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino propuso que la persona es una entidad dinámica compuesta del cuerpo y el alma, donde el alma es la forma del cuerpo. Esta unión permite al cuerpo realizar actividades intelectuales y voluntarias, como pueden ser las de pensar, actuar y elegir. La integridad del cuerpo y el alma es fundamental para conocer la completa naturaleza del cuerpo humano. ¿En qué idea se basó? Santo Tomás de Aquino basó su concepción de la persona en una síntesis filosófica que integraba elementos del pensamiento aristotélico y la teología cristiana. Utilizó la filosofía de Aristóteles, especialmente su enfoque en la naturaleza, la ética y la metafísica, y combinó estos principios con la teología cristiana, como la noción de que los seres vivos son creados a imagen de Dios y poseen una dignidad inherente. Esta síntesis le permitió desarrollar su concepto de persona como un ser dotado de razón, voluntad y capacidad de relación con el mundo que lo rodea. ¿Cuáles fueron sus ideas? Las ideas de Santo Tomás de Aquino fueron la teología natural, que argumentaba que la razón y la fe no están en conflicto, y que la razón puede conducir al conocimiento de la existencia de Dios y a comprender parte de su naturaleza. La filosofía aristotélica, que integraba la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana, combinando la fe con la razón. La ética y moral, que su ética se basaba en la ley natural, que sostenía que hay principios morales universales arraigados en la naturaleza humana. La antropología, que consideraba a la persona como una unión de cuerpo y alma y que la razón era la facultad más distintiva del ser humano. Estas ideas contribuyeron enormemente a la filosofía medieval y siguen influyendo en la filosofía y teología contemporáneas. ¿Cuál era el propósito de Santo Tomás? Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo que propuso una entidad dinámica llamada acto puro o actus puros. La idea de actos puros está vinculada a la comprensión de Aquino sobre la perfección divina. Según él, Dios es la máxima perfección y está completamente actualizado en su ser. Entonces, el propósito de esta entidad dinámica era afirmar la perfección, inmutabilidad y plenitud absoluta de Dios en su filosofía y teología. Esta noción ha tenido una influencia significativa en la tradición filosófica y teológica, especialmente en el pensamiento católico. ¿Cuál es la idea detrás del resurgimiento del empirismo? Se dice que el empirismo es un pensamiento filosófico y en el cual se explica la formación de las ideas, la adquisición de nuevos conocimientos. Según esta postura, estos procesos se forman a través de las experiencias sensoriales. Desde la antigua Grecia se venía preguntando cómo es el ser humano en la realidad y esto ha llevado a la formulación de diversas teorías, entre ellas el empirismo, el racionalismo, la escéptica y entre otras. De hecho, algunos filósofos en la antigüedad afirmaban que el alma racional o intelecto era conocida solo por universales, no por cosas particulares. De hecho, esta idea lo compartía Santo Tomás de Aquino, que mantenía el intelecto como el camino hacia nuevos conocimientos, y mantenía también el intelecto como que solo se conoce por lo que proviene por medio de los sentidos. ¿Cuáles eran las diferencias hasta ese momento para con la Iglesia Católica? Bueno, se dice que en aquella época los filósofos medievales combinaron la psicología con la ontología, es decir, el estudio de la naturaleza, del ser o de la existencia. La mayor parte de los pensadores medievales creían, siguiendo la tradición platónica, que a todo concepto mental le corresponde algo real. En aquella época el empirismo quería que salga del pensamiento cristiano, ya que la Iglesia quería que solo crean en su palabra y no aceptaba lo que formulaba el empirismo. ¿Cómo aportó Guillermo de Ockham a este? Guillermo de Ockham era un empirista que defendía que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensible y el método intuitivo como camino para llegar a la verdad. Guillermo de Ockham rompe con la filosofía escolástica y con la idea medieval de la existencia de una relación de dependencia entre la fe y la razón.